Capítulo 15. Luffy fue quien terminó rompiendo el encanto. Después de aquel suspiro suave, después de esa mirada boba de orgullo ajeno que se le escapó, de pronto giró la cabeza hacia Law como si acabara de recordar algo de vital importancia. Sus ojos se abrieron un poco más, brillando con la misma intensidad que cuando veía comida, y sin ningún tipo de filtro dijo al aire como una declaración filosófica. Tengo hambre. Así, sencillo, crudo, brutal. Law se quedó mirándolo, con el cerebro haciendo un ruido sordo entre el cortocircuito y la resignación. Acababan de presenciar un momento íntimo, tierno, casi sagrado, y aquel desgraciado se atreve a tirarle encima la palabra hambre, como si estuviera anunciando el clima. No sabía si reír o buscar cinta adhesiva industrial para pegarle la boca. El comentario flotó en el ambiente, cortando el hilo invisible de la tensión suave entre Zoro y Sanji, pero de una forma extraña no lo destruyó abruptamente, solo lo desplazó un poco. Sanji parpadeó, saliendo del trance de caricias nasales y devoción torpe, y giró apenas el rostro lo suficiente como para mirar hacia ellos por encima del hombro de Zoro. Su expresión cambió con una rapidez casi profesional, de rubor íntimo a sonrisa amable, la que usaba con la gente a la que quería alimentar, la que anunciaba su carácter servicial. Puedo preparar el desayuno. Se ofreció con una naturalidad tranquila que contrastaba con el hecho de que todavía tenía la camiseta un poco alzada por las manos de Zoro. Ya terminamos de limpiar la cocina. Law sintió una ola de alivio recorrerle la espalda. Aquello le daba estructura al momento, le ponía un marco conocido. Sanji cocinando, Sanji tomando la iniciativa, Sanji organizando el caos en base a fogones y ollas. El mayor agradecía internamente el gesto, como si le hubieran tirado un salvavidas en mitad de un mar de incomodidad. Pero Zoro seguía pegado a él. No se había separado ni un centímetro. Seguía con la nariz hundida cerca de su cuello, como si no fuera consciente del resto del mundo, o más bien, como si le importara una mierda. De pronto soltó un sonido bajo, un quejido apenas audible, una especie de protesta gutural que casi se perdía. Si no fuera porque todos estaban en silencio. Law lo escuchó, Luffy lo escuchó, Sanji, por supuesto, también, y este último volvió a mirarlo, ahora con una ceja ligeramente alzada, evidentemente picado por el remilgo. ¿Y ahora qué?, preguntó con ese tono de paciencia limitada que no dejaba de sonar afectuoso. Zoro tardó un segundo en responder, en el que parecía estar decidiendo entre formular una queja o una orden. Al final optó por algo intermedio. «Te levantaste temprano», murmura sin apartarse, la voz ronca rozándole la piel del cuello, «y sigues moviéndote como si nada». Sanji frunció el ceño. «Siempre me levanto temprano. Es mi horario. ¿Ya se te olvidó?» «Sí, pero ahora estás embarazado», replicó él sin adornos, como si estuviera recitando un hecho médico, no un detalle íntimo. «Tienes que poner un poco el freno, tonto. Amaneciste con náuseas y ni siquiera has comido algo». La palabra náuseas encendió una alarma silenciosa en la cabeza de Law, que los observaba con atención, casi como si estuviera revisando un caso clínico. Sanji, inhábito, se cruzó de brazos, girando ligeramente el torso para mirarlo mejor, sin despegarse demasiado. «Así siempre son mis rutinas. No voy a dejar la cocina hecha un asco solo porque...» Se interrumpió un segundo, bajando la mirada hacia su vientre, como recordando que había algo ahí que casi olvidaba. «Solo porque sí». «No es solo porque sí», insistía Zoro, con esa terquedad siempre irritante cuando se dirige hacia terceros, pero que en ese momento sonaba peligrosamente parecida a cuidado. «No pasa nada si Luffy espera 10 minutos más, o 20, o una hora». Luffy abrió la boca a la defensiva y él no alcanzó a agarrarlo antes de protestar. «Oye», y enseguida le tapó la boca con la mano y con la otra amarró al pequeño engendro que tenía por novio para que no se soltara fácilmente. «Cállate, tú comes hasta piedras», lo despachó Zoro apenas mirándolo de reojo. «El que debería comer primero es él», señaló al rubio con la cabeza. Había una firmeza nueva en su voz, un tono que Law no recordaba haber escuchado antes. No era el Zoro que discutía por orgullo o por necedad. Era un Zoro que estaba poniendo una línea clara, no hacia sí mismo, sino hacia el resto del mundo. «No soy de cristal». Sanji bufó y chasqueó la lengua, pero no pudo ocultar el sonrojo y la pequeña sonrisa que se hicieron presentes de forma efímera. «Puedo lavar unos platos y luego hago algo de comer. No pasa nada». «Sí pasa», rebatió el peliverde, clavando nuevamente su atención en él, ignorando el forcejeo de Luffy por liberarse.
Te estás esforzando como si nada hubiera cambiado y todo ya cambió. Tienes que comer tú primero. La palabra cambió resonó en la cabeza de Law. Cada vez veía algo más profundo en sus gestos, en la forma en que Zoro lo miraba, en cómo mantenía la mano firme en su cintura sin permitir que se alejara demasiado, pero sin apretarlo de más. Territorial, sí, pero no con esa violencia seca de antes, sino con una especie de miedo encapsulado en responsabilidad. Y Sanji medio entornó los ojos ante ese cúmulo de preocupaciones. ¿Y tú qué, ahora eres experto en embarazos? Disparó con sarcasmo ligero. ¿Desde cuándo el vago que se quedaba dormido en la barra tiene derecho a sermonearme sobre rutinas? Y Zoro no se echó para atrás, ni siquiera pareció ofendido por el chascarrillo. Desde que el vago va a ser padre, soltó sin una pizca de vergüenza, y el peso de esa última palabra cayó duro en medio de esa pequeña discusión. Lo tuvo que admitir muy en el fondo que le impresionaba. Mucho. El Zoro que estaba hablando no era el que hacía chistes de mala muerte para esquivar conversaciones serias o desviaba el foco de la culpa señalando el error de alguien más. Este iba directo, frontal, casi brutalmente honesto. Y lo hacía por él, por Sanji. Lo veía con ese tipo de concentración obstinada que antes solo le había visto tener por sus prácticas de música y deportes. El rubio resopló, desviando la vista un instante, como si necesitara reorganizar sus argumentos, aunque era evidente que las palabras del moreno lograron suavizarlo bastante. «No necesito que me trates como si fuera a desarmarme», dijo con la voz saliendo más suave sin que él mismo lo planeara. «Solo estoy siguiendo lo que siempre he hecho». Law apenas sintió el desliz de Luffy ante su agarre. Al menos ya se había calmado, y también prestaba atención curiosa a la escena. «¿Y qué tal si ahora haces lo que necesitas, no lo que siempre has hecho?» Zoro bajó un poco el tono, pero no la firmeza. «Mira cómo amaneciste. Te levantaste con arcadas, apenas probaste agua y ya estás aquí limpiando como si nada». Sanji volvió a chasquear la lengua, más para sí que contra él. «No me sé quedar quieto, ya lo sabes». Esta vez sonó más aplacado, casi indefenso ante los argumentos del peliverde. «Pues vas a tener que aprender», sentenció Zoro, y aunque podía sonar mandón, había una caricia evidente en el subtexto. «Porque no pienso solo quedarme a mirar mientras te desgastas». Ese intercambio, que en otro contexto habría derivado en gritos, insultos y tacones volando, se estaba desarrollando con una calma casi extraña. Seguían siendo ellos, el sarcasmo, las réplicas, la testarudez. Pero la forma en que se empujaban verbalmente se sentía distinta, más alineada, menos destructiva. Ahora sí parecía un diálogo entre pareja y no una batalla a muerte. Lo observaba lo jodidamente bien que se estaban llevando. Lo asumía con fascinado desconcierto. Había pasado años convencido de que aquellos dos, como mucho, iban a tolerarse lo suficiente para no matarse en la mesa. Ahora los estaba viendo discutir por detalles del desayuno y la salud de Sanji con una compenetración que jamás habría imaginado. Si no los conociera de antes, habría jurado que estaban así desde siempre. Mientras esa dinámica se desplegaba frente a él, Luffy giró ligeramente la cabeza, como quien acaba de recordar que tiene un secreto jugoso guardado solo para uno. Sus ojos buscaron a Law, y el brillo que llevaban era peligrosamente familiar. Se acercó un poco, reduciendo la distancia entre ambos con pasos suaves, casi inocentes. Con un gesto ligero de su mano, tiró de los dedos de Law, invitándolo a inclinarse hacia él. El mayor, con la guardia aún a medio bajar, obedeció por inercia, acercando el rostro lo suficiente como para que Luffy pudiera hablarle directamente al oído. Y, como siempre, no decepcionó en su capacidad para ser un descarado. «Todo esto solo me hizo pensar», susurró, con una voz cargada de esa maldita malicia juguetona que le subía la temperatura y se la bajaba hasta su vientre, «en tragar algo rápido para volver al cuarto y follarte otra vez». Las palabras le atravesaron el pecho tan súbitamente que juraba que le daba un infarto. El sonrojo le subió de golpe, tan rápido que sintió calor hasta en las orejas. Los músculos de su cara se tensaron en una mueca entre pánico y vergüenza, una reacción instintiva que decía «¡Cállate!», incluso antes de que su mente articulara la frase. ¿Cómo demonios podía decirle eso estando ahí, en medio de la cocina, con Zoro y Sanji delante, y en una casa donde cualquier otra alma perdida podía entrar en cualquier momento? Al menos podría esperar a que estuviéramos solos, se quejó mentalmente, intentando recomponer su dignidad.
Luffy, sin embargo, se limitó a entrelazar sus dedos con los de él y a pegarse aún más a su costado, como si acabara de decir la cosa más tierna del mundo y no una propuesta indecente de alta intensidad. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y cariño, ajeno por completo al tsunami hormonal que acababa de desatar en Law otra vez. El mayor exhaló, largo y contenido, intentando que ese aire se llevara algo de la vergüenza incendiaria que recorría todo su ser. «Vamos mejor a comer algo», terminó diciendo, porque era la única frase funcional que encontró entre los escombros de su estabilidad mental. Tiró suavemente de Luffy para que avanzara con él, rodeando la isla de la cocina por el lado contrario donde Zoro y Sanji seguían en su debate afectivo. Aquello le daba una excusa para moverse, para dejar de ser público cautivo de los tres al mismo tiempo. Sanji se percató del movimiento. Claro que lo hizo. Aunque fingiera estar concentrado en responderle a Zoro, sus ojos seguían rastreando la cocina como cualquier buen anfitrión. Y al verlos a ellos dirigirse al refrigerador, la atención se le dividió de forma natural. Una parte seguía enfocada en la discusión con su pareja, la otra vigilaba el entorno. Al final, fue Zoro quien tomó una decisión práctica. Soltó un suspiro largo, ese suspiro de hombre derrotado que en realidad escondía un «ok, tengo que hacer esto bien». Se separó apenas lo suficiente como para tener libertad de movimiento, extendió la mano y abrió el refrigerador antes de que Luffy metiera la cabeza hasta el fondo. «Al menos come algo», dijo sin preámbulos, mientras sacaba un yogur del estante y una cuchara. «Empieza por aquí». Sanji tomó el envase por reflejo y apenas lo abrió el cambio fue inmediato. Law lo vio endurecer los hombros primero, después el gesto en su rostro se crispó, como si una oleada súbita de asco lo hubiera recorrido de los pies a la cabeza. Dejó escapar un sonido seco, una exhalación abrupta, e inmediatamente comenzaron las arcadas. Se dio la vuelta de forma casi violenta, se inclinó sobre el lavabo y vomitó. El tiempo pareció contraerse. Zoro se quedó congelado una fracción de segundo, con el yogurt aún en la mano, antes de reaccionar con una rapidez que Law no le habría adjudicado en otro contexto. Lo dejó en la encimera. Se colocó detrás de Sanji y comenzó a sobarle la espalda con movimientos circulares y firmes, mientras que la otra lo sostenía de la cintura para mantenerlo estable. Law, desde donde estaba, sentía la incomodidad pegada a la piel, pero también un estremecimiento de empatía. No era médico, pero sabía lo suficiente como para saber que aquello era normal. Y aún así, verlo traducido en un rostro conocido, en un cuerpo que hacía apenas minutos estaba riéndose, dolía un poco. Sanji tardó unos momentos en recuperar el aliento. Se enjuagó la boca en silencio, abriendo y cerrando la llave del agua con manos temblorosas, y luego se sostuvo del borde del fregadero mientras respiraba hondo con los ojos entrecerrados. «¿Estás bien?», preguntó Zoro. Su voz fue baja, pero cargada de preocupación genuina. «Sí», Sanji asintió sin mirarlo al principio. «Solo. El olor a fresa me dio asco». Zoro no lo cuestionó. Simplemente volvió a abrir el refrigerador, rebuscando entre los estantes hasta encontrar otro envase. Lo sacó, le dio una mirada rápida a la etiqueta y, sin decir nada más, se lo ofreció. «Prueba con este. Es de plátano», informó. «Si tampoco entra, buscamos otra cosa». Sanji tomó el yogurt con algo parecido a desconfianza, pero lo abrió igual. Esta vez, al acercarlo, no frunció el ceño. Tomó una cucharada tímida, la sostuvo en la boca y luego asintió despacio, como si estuviera firmando un tratado de paz con su propio estómago. «Está bien», concedió. «Entonces no más fresas», dictaminó Zoro en voz alta, como si ahora fuera una nueva ley. Sanji infló un poco las mejillas, bajando la vista hacia el yogur de plátano, y lo observó con evidente desagrado. «Pero me gustan mucho», murmuró, y la simpleza de esa frase tuvo un peso extrañamente desproporcionado. Vio el pequeño temblor en su labio inferior, el brillo húmedo súbito que se acumulaba en sus ojos. Fue tan rápido como el episodio del vómito, pero más silencioso. Sanji no estaba solo lidiando con un sabor prohibido, estaba recibiendo, en cámara lenta, la noticia de que su cuerpo ya no respondía a él bajo las reglas de siempre. Mientras tanto, Luffy, que había aprovechado el viaje al refrigerador para hurgar sin pudor, ya estaba masticando un trozo de carne que había encontrado arrumado en el fondo. No se detuvo a pensar cuánto tiempo llevaba ahí. Su criterio de selección siempre había sido más instintivo que higiénico. Le estaba dando una dentellada cuando vio el temblor del labio de Sanji y el brillo en sus ojos.
Allí mismo se le congeló la mandíbula a medio masticar. —¿Sanji? —preguntó, tragando a toda prisa lo que tenía en la boca, acercándose con una preocupación torpe pero sincera. —Oye, ¿estás bien? Zoro lanzó una mirada extraña en su dirección. Parecía que algo dentro de él se irritaba con la mera idea de que otra persona se acercara demasiado. No fue un gesto de odio, solo un reflejo territorial que Lu captó al vuelo. Aún así, no apartó a Luffy. Solo redobló su atención hacia el rubio, casi parecía que necesitara dejar claro que el eje principal ahí era él. Sanji tomó otra cucharada de yogurt, aún con las manos temblándole, se detuvo a medio camino y los ojos se le empañaron de lágrimas contenidas a duras penas. Es que, su voz se quebró ligeramente, amo la fresa. Lo dijo como si estuviera confesando algo ridículo, pero absolutamente cierto. Y ahora ya no la voy a poder comer, ¿verdad? No quiero odiar la fresa. La cuchara terminó de temblar y el contenido se resbaló, cayendo en un pequeño plop al suelo. Sanji miró el yogur derramado como si fuera una tragedia griega en miniatura. Y ahora se me cayó el yogurt, añadió, y toda la estructura emocional que había intentado mantener en pie se vino abajo. Y alguien va a tener que limpiar eso. Y seguro va a ser alguien más porque ahora tú no me dejas hacer nada. La última palabra se le rompió en la garganta. Las lágrimas que había estado conteniendo a duras penas le desbordaron los ojos y empezaron a caer. Silenciosas al principio, luego con más insistencia, mientras sus hombros se sacudían con pequeñas respiraciones entrecortadas. Lo veía todo como un espectador estúpido, atrapado en primera fila. Sabía, racionalmente, que aquello era una mezcla de hormonas, cansancio, miedo y frustración acumulada. Pero verlo tan desnudo, tan vulnerable, le apretaba algo bajo las costillas. Tenía las manos medio levantadas, como si quisiera hacer algo y no supiera qué. Luffy, en cambio, fue quien se alteró primero de forma visible. Oye. Dejó el trozo de carne en el primer plato sucio que encontró, acercándose con las manos levantadas como si se aproximara a un animal herido. Oye, Sanji, no pasa nada. Podemos limpiar, podemos... Se quedó a medio camino, porque Zoro le lanzó una mirada que decía un paso más y te muerdo, pero no se movió para detenerlo. Estaba aprendiendo a no ojear a golpes su entorno, pero el gesto estaba ahí. Aún así, su atención volvió a centrarse en el rubio sin desviarse. Sanji, llamó más suave. Oye, el rubio sollozaba, la cuchara aún en la mano, el yogurt goteando del borde hacia sus dedos. No quiero dejar de comer fresas, repitió como si esa pequeña tragedia contuviera todas las demás. Y ahora todo el mundo tiene que limpiar por mí. Lo abrió ligeramente la boca, buscando palabras, pero nada salía. No le dejaba pensar, porque el momento se había atiborrado de sustancia emocional demasiado rápido. Preocupación, ternura, risa contenida, una ridiculez adorable y un dolor muy real camuflado en la queja del yogurt y la fresa. Antes de que alguno pudiera recuperar del todo la compostura, la puerta de la cocina se abrió de golpe, acompañada de un rechinido que fue breve y seco. Inami invadió la cocina y cruzó el umbral como una pequeña tormenta humana. Estaba descalza, con el cabello algo desordenado, el short torcido y la camiseta ancha de dormir, pero con los ojos tan despiertos que daban miedo. Barrió la escena a una velocidad imposible, ensamblando piezas sin tener el rompecabezas completo. Sanji llorando con un yogurt en la mano, Zoro pegado a él, Luffy con restos de carne en los dedos, él mismo plantado a un lado como si acabara de presenciar un crimen. ¿Qué está pasando aquí?, arremetió, con la voz cargada de alarma y reproche a la vez. No era una simple pregunta, sino un juicio preliminar. Law sintió que el aire se espesaba. Nami no estuvo presente en la parte bonita de la noche. Lo último que tenía en su memoria era la imagen de Zoro dándole un puñetazo a Gin y estrellando una silla. No sabía nada del pasillo, nada del cuarto, nada de las palabras que se habían dicho ni del giro completo que dieron las cosas. En su cabeza, Zoro seguía siendo el imbécil que había lastimado a alguien que ella quería, y ahora lo veía pegado al rubio, quien lloraba a moco tendido. La ecuación no daba un resultado pacífico. Sanji no alcanzó a articular ni una sílaba. Estaba muy ocupado intentando no deshacerse por completo. El labio le seguía temblando, las lágrimas no terminaban de detenerse, la cuchara seguía manchándole los dedos. Nami no necesitó más. Fue directo hacia él. ¡Sanji!
Lo tomó por los hombros, girándolo con cuidado para separarlo un poco de Zoro, y lo envolvió en un abrazo firme, protector, colocándose entre él y el peliverde como si estuviera erigiendo una barrera. Tranquilo, ya estoy aquí. El rubio se derrumbó del todo en cuanto sintió ese contacto. Había estado conteniéndose a medias, pero con Nami rodeándolo, los sollozos se intensificaron. Se aferró a ella con los dedos medio torcidos, como si le estuvieran arrancando una espina desde adentro. Zoro dio un paso automático en su dirección por pura inercia de intentar sostenerlo, pero ella levantó la mano libre en un gesto cortante, mirándolo con ira, casi asesinándolo con los ojos. Law juraría haberle visto surgir colmillos y garras a esa leona emputada. Ni se te ocurra, escupió sin apartar la vista. Oye, Zoro intentó interponerse, se le tensó la mandíbula, pero no alcanzó a terminar la frase. No, cortó Nami con una frialdad quirúrgica. Ni una palabra. Lo último que necesita es que tú abras la boca. La acusación se impuso sin necesidad de gritos. Law podía ver claramente la escena de la noche anterior destellando detrás de los ojos de ella, superpuesta con esta. Violencia, gritos, la silla estrellándose y ahora Sanji llorando. A su juicio, el culpable estaba clarísimo. Él sabía que no era así. Sabía que entre ese entonces y este ahora había ocurrido todo un universo de cosas. Confesiones, disculpas, miedo, sexo, promesas dichas en voz baja y muestras casi públicas de su vínculo ya evolucionado. Pero también entendía algo que le picaba la conciencia. Nadie, excepto los implicados, tenía la obligación de creer en una versión que no había visto. Sanji intentaba hablar, decir algo, pero cada vez que abría la boca se le quebraba la voz y solo salía un quejido ahogado. Nami aprovechó el silencio roto para acariciarle la espalda, murmurando cosas que Law no terminaba de escuchar, pero que tenían un tono cálido y maternal muy distintivo en ella. Zoro se quedó quieto, con los puños cerrados, los hombros caídos y la expresión completamente descolocada por el desconcierto. No lucía a la defensiva, solo notoriamente frustrado de que le hubieran arrancado la posibilidad para hacer algo útil por su pareja. Pudo verlo abrir la boca de nuevo, intentar justificarse, pero Nami gesticuló un no tan amenazante que el moreno tuvo que tragarse la explicación a medio camino. Furiosa. Nami daba terror. Ya hiciste suficiente, acusó entre dientes, probablemente conteniéndose. No sé qué estabas haciendo ahora, pero lo de ayer todavía no se borra. Law supo perfectamente que esa frase hirió el orgullo de su amigo, porque agachó un poco la cabeza. Los hombros se le tensaron como a un niño regañado y ni siquiera replicó para intentar defenderse. No estaba acostumbrado a morderse la lengua, y sin embargo lo estaba haciendo. Ese simple hecho era otra señal de que Zoro de verdad estaba intentando cambiar el guión habitual. Nami, claro, aún no lo veía. No sabía si intervenir o quedarse al margen, si mediar o callarse era lo correcto. Y en ese vacío exacto, como siempre, Luffy decidió lanzarse de cabeza. ¡Oye, ya! Empezó, frunciendo el ceño, cambiando repentinamente el tono de juguetón a serio. No es lo que parece, Nami. Ella giró hacia él con el mismo reflejo con el que se giraría hacia un ruido sospechoso en mitad de la noche. Ah, ¿no? Replicó sin dejar de sujetar a Sanji, porque lo último que vi fue a Zoro pegándole a Jin y estrellando una silla. Y ahora Sanji está llorando y con él señaló al peliverde, pegado encima. Discúlpame si no me inspira confianza. Luffy endureció la mandíbula. Se podía sentir la incomodidad vibrando en él. Odiaba las injusticias, y estaba seguro que ver a Zoro arrinconado en ese descrédito le tocaba un nervio muy sensible. «Es que no viste lo demás», insistió. «Pues claro que no, porque nadie dijo nada». Nami alzó la voz sin llegar al grito, pero cerca. «Yo me fui a dormir pensando que ustedes iban a matarse, y ahora entro y lo primero que veo es esto. ¿Qué quieres que piense?» Luffy lanzó una mirada rápida hacia Law, buscando apoyo. Él respondió con un mínimo movimiento de cabeza afirmativo. Si no aclaraban ahora, esto se iba a pudrir peor. «Se arreglaron, Nami», largó por fin. Zoro y Sanji se arreglaron anoche. La pelirroja parpadeó descolocada por primera vez, y entonces Law sintió que pudo respirar un poco. «¿Cómo que se arreglaron?», rezongó, pero ya con menos filo. Hablaron, gritaron, se dijeron cosas horribles, se volvieron a gritar. Luffy comenzó a enumerar con los dedos, casi como si estuviera relatando una receta. Y luego pasaron la noche juntos, encerrados en el cuarto de invitados. Eso último salió sin filtros, como todo lo suyo.
Al mayor se le escapó un bufido incrédulo. Era impresionante cómo ese cabrón no conocía el concepto de detalles privados. Nami abrió mucho los ojos, bajó la vista hacia Sanji, y este mismo, entre sollozos, solo fue capaz de asentir contra su pecho. Y ahorita está llorando porque no puede comer fresa, y porque se le cayó el yogurt, remató Luffy, terminando la explicación con una honestidad tan brutal que dejó a todo mundo en silencio. El silencio que siguió fue rarísimo, como si alguien hubiera cortado el audio un momento. Nami parpadeó varias veces mientras procesaba el argumento. Sus ojos pasaron desde el suelo pegajoso, donde el yogur rosa seguía extendiéndose en un charco mínimo, al envase amarillo en la encimera y luego hasta el rostro enrojecido de Sanji. ¿En serio? Musitó esta vez con un tono de desconcierto dirigido al chico entre sus brazos. El rubio aspiró por la nariz, sorbiendo mocos, secando lágrimas y asintiendo otra vez, sin levantar del todo la cabeza, balbuceando protestas sobre las hormonas y el nuevo asco adquirido hacia la fresa. Luffy, viéndose ahora respaldado por el principal involucrado, se acercó un paso más con un cuidado poco habitual en él, y le dio unas palmaditas torpes en el hombro al rubio. «Te juro que nadie te va a quitar tus fresas para siempre», aseguró en un intento de consuelo absurdo pero dulcemente genuino. «Solo por un rato. Luego seguro podrás comerlas otra vez». Zoro, a un lado, llevaba todo ese tiempo con la expresión de alguien que estaba a medio impulso de darse de cabezazos contra la pared. Había permanecido en segundo plano porque cada vez que intentaba intervenir Nami lo fulminaba, y ahora, sabiendo que todo el drama inmediato se debía al duelo por una fruta, estaba notablemente luchando contra una mezcla de culpa, ternura y ganas de hundirse debajo de la encimera. Su mirada angustiosa se cruzó con la del mayor durante un instante. En esos ojos verdes había una clara pregunta muda. ¿Esto está pasando de verdad? Lo, algo divertido por el arrinconamiento de su amigo, se limitó a encogerse ligeramente y a contestar con una mueca acusatoria. «Tú te metiste en esto». Si acaso había algo de complicidad resignada.